hablando justamente en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, de cómo es esto de la palabra bautismo. Y nos decías de la manera que, por qué ellos hicieron una transliteración y no una traducción, porque nadie estaba practicando el bautismo por inmersión y que esta solamente era por aspersión, y quizás si traducían iba a causar mucho conflicto. No sé si nos puedes explicar un poquito más de eso. Bueno, exactamente eso es lo que sucedió históricamente cuando los primeros creyentes de la Reforma descubrieron el sentido de la palabra bautismo. Era un estudio en griego en Suecia bajo el reformador que se llama Zwingli. Estaban estudiando y los estudiantes, cuando descubrieron que bautismo no significa aspersión, sino significa inmersión. Tiene que sumergirlo, tiene que ponerlo en el agua, no agua sobre ellos. Y entonces ellos empezaron a decir al reformador de que ¿por qué no enseña esto? ¿Por qué no enseña que la Biblia habla de inmersión? O sea que lo que representa el bautismo no es una aspersión de agua, sino que estar puesto en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Uno tiene que ponerlo bajo en el sepulcro de agua y levantarse con nueva vida. Entonces, ellos estaban asombrados de que el reformador, él entendió exactamente lo que ellos estaban diciendo, pero no quería hacerlo. Él iba a estar rechazado por toda la Iglesia Católica en aquel entonces. Entonces no podía decir que el bautismo era inmersión, aunque la palabra griega significa esto. Como consecuencia, comenzó lo que se llama el movimiento de los anabautistas, un movimiento horriblemente perseguido por la Iglesia Católica. Miles y miles muertos, muchos ahogados. Quiere ponerse bajo el agua, entonces vamos a ponerle bajo el agua y vas a morir. Entonces fue tremenda la reacción de entender el sentido de la palabra bautismo. Eventualmente, un movimiento empezó a tomar más hincapié fuera de la Reforma, que siguió con la aspersión. Ese movimiento de los bautistas, especialmente que empezó en Ámsterdam y volvió a Inglaterra, y entonces luego viene el movimiento de los interdenominacionales, pero con la misma enseñanza de los bautistas. Ahora es predominante entre los no protestantes, pero de los evangélicos, que practicamos el bautismo por inmersión. Exactamente como define la palabra bautismo. Entonces, los presbiterianos tienen más una influencia católica al practicar el bautismo por aspersión. Bueno, ellos seguían en su fundamento. O sea que los luteranos, los de la Reforma, presbiterianos y aún los metodistas, porque recuerda que el metodismo salió de los anglicanos, y los anglicanos eran muy cerca de los católicos. Y como consecuencia, ellos no estaban dispuestos a rechazar la anterior práctica de aspersión, empezar a poner en práctica la inmersión.
solamente un movimiento aparte de la reforma que surgió de los anabautistas y luego los bautistas y luego otras denominaciones. Pero es una historia muy fascinante. Pero Ok. por eso cuando hicieron las traducciones no podían poner inmersión. Claro, No, no, especialmente con Martín Lutero, que empezó a traducir a la lengua vernácula de ese entonces no tradujo la palabra bautismo como inmersión, sino simplemente como bautismo. yeah. Ya, Pusieron la palabra griega, dejaron a la gente ignorante. Y entonces no podían explicarlo. No les convenía traducir. excelente. No sé si hay otro hermano que quiera hacer otra pregunta, sea de lo mismo o otra pregunta de lo que nos expuso el hermano. Bueno, a mí no me gusta desperdiciar el tiempo. Yo tengo otra pregunta. Eh, en, estábamos hablando de 2 Corintios 5:21, donde la justicia de Cristo dice que pasa a ser nuestra justicia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre justificación y participar de la justicia de Cristo? Es básicamente la misma cosa. La justificación es la doctrina de tener la justicia de Cristo. Y cuando Dios cubre, o sea que Dios no puede perdonarnos sin razón. Eso sería injusto. Pero cuando Él nos perdona, es porque Cristo llevó nuestros pecados en Él cuando murió en la cruz. Y la ira de Dios cayó sobre Jesús justamente porque Él, aunque Él no tenía pecado, fue hecho pecado, según el pasaje que mencionaste en 2 Corintios 5:21. Entonces Dios le hizo pecado. Eso es lo que era la causa del rechazo del Padre. Eso es lo que Jesús no quería sufrir. Morir físicamente, miles y miles han sufrido horribles muertos. Él no tenía miedo de la muerte física. Esto era ser rechazado de su Padre, lo que él no pudo aguantar. Ser hecho pecado, lo que Jesús no pudo aguantar. No quería esto. Interesante, ¿no? Nuestra actitud es queremos el pecado. Y no nos molesta el pecado como molestó a Jesús. Oh, somos muy diferentes, hermanos. Tenemos que aprender mucho de Jesús. Pero Él no quería hacer, pero lo hizo por nosotros para que una vez que estamos en Cristo, ahora esto significa de que cuando viene el Espíritu Santo adentro de nosotros, es realmente, según Romanos 8:9, es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y cuando viene el Espíritu de Cristo para morar en nosotros, entonces todo lo que pertenece a Cristo ya pertenece a nosotros, es decir, de su justicia. Así cuando ahora el Padre nos ve en la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia o injusticia o en nuestro pecado. Él no nos ve en nuestros pecados, porque Dios no puede. Imagínense, Adán y Eva, su creación, más especial no puede ser. Pero cuando ellos pecaron una sola vez, fuera. No puedo con aún un solo pecado. Entonces, la palabra justicia se relaciona con la santidad de Dios. Con la santidad. Justicia es una palabra en castellano un poco complicado para explicarlo. Es difícil el concepto para poner en otra lengua. Muchas veces escogemos la mejor palabra posible,
para, para traducir el concepto. Claro. Y justicia es uno de los que parece casi como jurídico el concepto, pero no solamente es, la justificación es una doctrina que habla de Claro. como una jurídica. Pero Quizás en inglés hay una ventaja en esto porque tienen dos palabras para esto, ¿verdad? Que es justice and righteousness. Yes. Entonces, En castellano hay uno. ¿cómo? Y en castellano solo tenemos uno. Yeah. Ese es el problema en el español, porque cuando estamos hablando de justicia, que estamos hablando en términos legales, pero cuando estamos hablando de righteousness, estamos hablando de carácter. Entonces, cuando dice que tenemos la justicia de Cristo, tiene que ver más con su carácter de santidad, de vivir santamente. Entonces, Yeah. y eso es lo que tenemos en Cristo. Tenemos su justicia o su perfección. Más perfección es un poco más cerca del concepto. Correcto. Muy bien. La tercera pregunta que tengo yo tiene que ver con esto de que dice que nosotros no debemos buscar más de Dios, sino que nosotros debemos ofrecernos nosotros más a Dios, porque Dios ya nos ha dado todo. Y el problema es que nosotros a veces buscamos más de Dios en lugar de dar más de nosotros mismos. No sé si nos puedes explicar un poquito más de eso. Bueno, muchas veces nosotros no estamos conscientes del tremendo poder que mora en nosotros. Y la razón es que no hemos soltado este poder. El poder, porque no es que como el cómico tiene que comer ¿cómo es? Espinaca, spinach, espinaca. Y de repente tenemos poderes. Popeye. Yeah. Pero pero no es ese tipo de poder. Es un poder casi inconsciente que sucede en nosotros. O sea que cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu, su Espíritu está usándonos muchas veces sin que estamos ni conscientes de lo que el Espíritu está haciendo. Porque el Espíritu toma palabras que anunciamos y Él empieza a tomar esas palabras en corazones de personas, iluminando su entendimiento y dándoles convicciones de sus pecados o mostrándoles algo que tienen que hacer. Y ni era nuestra intención de decirlo, porque el Espíritu cumple su propósito y nosotros ni sabemos lo que Él está haciendo, ni sentimos necesariamente. Por ejemplo, cuando uno empieza a hablar, de repente, antes capaz que fue complicado, difícil, nervioso, una hesitación, pero una vez que comienza a hablar, de repente las palabras empiezan a salir. Es fácil. Y no es que uno tiene el sentido de poder, simplemente que el Espíritu usa a la persona y que, o sea, que para nosotros realmente cuando sucede, capaz no es una gran cosa. O sea que no tienen la noción de superpotencia. Pero el potencia es en lo que sucede al salir. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, habla de que el evangelio es el poder de Dios. Esto significa de que no es el hombre que es
muy potente para compartir el Evangelio. Es el Evangelio mismo que es el poder de Dios. Cualquiera que puede anunciarlo, suelte el poder de Dios. Y él no ni se da cuenta, pero solamente por decirlo, el poder de palabras es lo que el Espíritu usa. Cuando produce entendimiento, iluminación, convicción, y que nadie tiene ese poder en sí para producir esto. Nadie tiene conocimiento del Evangelio o algo. Y muchos de nosotros sufrimos con miedo de testificar por lo que la gente van a pensar de nosotros, etcétera, etcétera. Pero la idea básicamente es que anunciando la palabra de Dios, el Evangelio, suelte el poder de Dios. Uno no puede dirigir quién va a tener convicción en su corazón. Uno no puede discernir qué está pasando con los oyentes, pero algo está sucediendo. Y entonces nuestra confianza es que si nosotros cumplimos con iniciando el anuncio del Evangelio, etc., Dios va a cumplir su parte en cambiar vidas. Y esto es el poder que Jesús está hablando. Y la confianza que tenemos. Aunque no vemos, muchas veces nos rechaza. Bueno, rechazaron a Jesús, rechazaron a los discípulos, pero igual cumplió su propósito. Lo que pasa es que tenemos que sacar nosotros del enfoque de nuestra vida. Empezar a cumplir su propósito y Él va a cumplir su propósito con nuestra vida. O sea que nosotros no podemos dirigir el poder de Dios, sino que el poder de Dios nos dirige a nosotros. Ya, muchas veces sin darnos cuenta. Correcto. Sí. Bueno, esas son todas mis preguntas. No sé si yo tengo una pregunta, sí. Pastor. Fácil. Buenos días. Verá, yo tengo, a ver si nos podría explicar ese acontecimiento que en Juan 20:22, cuando Jesús se aparece a los discípulos, nos dice que Jesús les sopló y les llenó del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia con el de Hechos 2, que recibieron el poder del Espíritu Santo? O sea, en esos dos eventos, ¿ya tenían ellos antes el Espíritu Santo o cómo nos puede explicar esa parte? Bueno, muy buena pregunta. Y que obviamente tenemos que, es como una rompecabezas, tenemos que poner las piezas en la respuesta que encajan todos. Por ejemplo, sabemos que en Hechos capítulo 1 y que el bautismo del Espíritu, en el sentido de la operación del bautismo del Espíritu, que no le había ocurrido todavía, pero sí tenían el Espíritu. Recuerda que había mencionado que fue 14... versículo 14 y 17. El Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que en una forma, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obró con la gente, algunos en formas muy espectaculares. Inclusive puede haber una llenura del Espíritu en el Antiguo Testamento, con algunos de los profetas y
manifestaciones de poderes como Sansón, pero no es igual de lo que iba a suceder en el día de Pentecostés. Ahora, cuando él ya va a soplar sobre ellos, fue en, ¿qué fue la cita que me diste? Hechos 2. 17. Está en Juan 20, 22. 20 y 22, ya, exactamente. Entonces, en este tiempo, ya había resucitado a Jesús y ellos iban a pasar por un tiempo sin Cristo presente. Entonces, necesitaban una unción del Espíritu, no exactamente lo que quiero decir, pero algo del Espíritu extra para que ellos enfrenten la persecución, enfrenten la ausencia de Cristo, que estén dispuestos a obedecerle. O sea que necesitaban una extra, algo del Espíritu trabajando en sus vidas durante el día, durante el tiempo, hasta el día de Pentecostés. Recuerde que había 7 días sin la presencia de Jesús. Y todavía no tenían el bautismo. El Espíritu no había venido todavía. Bueno, que no había venido, pero no significa que no estaba, pero no había venido en el sentido de venir adentro de las personas. Ellos todavía estaban en el sentido de la presencia del Espíritu para ellos especial, para que los 120, imagínense 120 ecuatorianos en un lugar encerrados en cuarentena por 7 días y sin estar peleando y imagínense esto pero 10 veces peor con judíos. 120 judíos encerrados, van a estar, pero por el poder del Espíritu cubrió ese tiempo, todos unánimes, todos unidos, orando, esperando el cumplimiento de la promesa del Padre para que mande el Espíritu. Entonces, cuando esto sucedió, o sea que eso fue algo extra, pero no era la misma cosa que cuando viene el poder del Espíritu, en el bautismo del Espíritu. Desafortunadamente, este ejemplo que mencionaste es usado para mucho abuso en el movimiento pentecostal. Esto no es una experiencia jamás repetido, entonces ya no necesario, porque tenemos todo el poder del Espíritu en nosotros, cada creyente. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo soltarlo de nosotros. Y eso no es una experiencia mística, es simplemente por poner en práctica la Biblia. El Espíritu Santo está dado a nosotros para darnos el poder de obedecer, de anunciar, de vivir la vida cristiana en todo el sentido nuevo testamentario, para que nosotros no estamos andando en nuestro propio esfuerzo, que es muy frágil. Y, entonces, espero que entiendas la diferencia. Y ahora, mira, me acuerdo una vez yo era un instructor en una línea aérea, era piloto y también mecánico, pero estaba instruyendo el 747, el primero que salió. Me acuerdo bien cuando llegó a nuestra base en Dallas, Texas. Y yo subí y sentí en la cabina, tenía mi mano sobre los 4 manejas de los 4 motores del 747 de avión gigantesca.
Y solamente si yo podía iniciar el motor, pudiera tener ese tremendo poder de levantar toneladas de personas, pero me sentí tremenda la incapacidad de volar el avión. Interesante. Tenía el poder a mi mano, pero no sabía cómo manejarlo. Tenía mucho para aprender de cómo manejar ese poder. Y eso es exactamente lo que la vida cristiana. Tenemos que saber cómo no manejarlo, sino permitir que el Espíritu maneja a nosotros. Y por eso tenemos que exhortarnos y aprender y estudiar para que nuestra vida y pensamientos sea conforme a la palabra de Dios. Y de que lo más que conforme a la palabra de Dios, más que el Espíritu mueve en nosotros y cumple su propósito de nuestra vida. Debe ser la pasión de cada uno de nosotros, cumplir su propósito. Bueno. Amén. Gracias a Dios. Pues vamos a tomarnos 3 minutitos de descanso. Y bueno, si alguien quiere ir al baño y todo eso, en 3 minutos, ahí... Ella tenía una pregunta, yo estoy dispuesto. Sí. ¿Ya? Ajá. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carolina Juárez. Estamos desde México, Puebla. Tengo una pregunta. No sé si es que no comprendí bien o no capté bien el concepto. Conforme al libro de Hechos, en el versículo 8, habla, bueno, el versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermano Don, usted mencionó que de la misma, bueno, la Biblia lo menciona, que de la misma manera que fue ascendido Jesús, en su segunda venida será lo mismo. Estamos hablando de dos partes. Una es la cuestión del rapto y la otra es la cuestión en donde Jesús viene a establecer su reino en la tierra. Pregunta, en cuanto a reinar juntamente con él, ¿cómo lo podemos manejar? Ahí tiene que ver esto de reinar con él con la confiabilidad que Dios busca de nosotros. Yes, sí, exactamente. O sea que muchos creyentes no tienen ni idea o deseo de cumplir o ser fiel a su propósito en esta vida. Pero nuestra fidelidad acá, ahora, tiene tremendas implicaciones en el milenio. No todos somos iguales. La diferencia, yo he nombrado más de 100 cosas que son gratis, que todos vamos a celebrar en el cielo y en el milenio. Recuerde que el milenio es cuando el reino del cielo viene a la tierra, de ser el reino de Cristo en la tierra. Pero entonces, cuando toda la gente ahora en el cielo no saben, están todos iguales, que no saben cuál es su parte en el milenio, porque no han sido todavía juzgados. Y cuando estamos pasando por el juicio de Jesucristo, entonces vamos a saber en ese entonces, los galardones tienen que ver con nuestra parte en el milenio. Y supongo, después en toda la eternidad. Tenemos una sola vida para mostrar a Cristo nuestra fidelidad y nuestro compromiso a Él. Esta es la única oportunidad. Después no tenemos oportunidad de mostrarlo. Por eso Él va a honrar a la gente que siguen fiel y cumple con, no importa la grandeza de su responsabilidad. Es porque él había dicho de que ha sido fiel en poco, te voy a dar mucha más responsabilidad. Entonces, esto es la idea que nosotros tenemos que mostrar en nuestras, y no frustrar por no tener grandes cosas y grandes
seguimientos o grandes iglesias. Esto no es lo que Dios está buscando de nosotros, sino que Él está buscando que cada día seamos sensibles al Espíritu, sensibles a la gente alrededor de nosotros, dispuestos a sacrificarnos por su beneficio, y de que de esta manera que mostrar de que estamos sirviendo a Cristo por servir a nuestros hermanos, que estamos poniendo en práctica todos los mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento. De esta fidelidad, Él está mirando, y con quién sabe lo que Él tiene planeado por nosotros. Pero la persona en Bolivia, en Ecuador, o en Europa, en China, en cualquier parte, Él está observando, buscando a la gente con quien Él puede confiar. Recuerde, en el milenio, Él está reinando desde Jerusalén, en forma resucitado. Él puede viajar a cualquier parte, pero una a la vez. Obviamente el Espíritu está en todas partes, pero Jesús mismo, no. ¿Quién va a estar reinando allí? Nosotros. Capaz sobre un pueblo, sobre una provincia, sobre un país, o sobre unas... Todos van a estar en diferentes rangos en el milenio según nuestra fidelidad ahora. Si Él puede confiar en nosotros ahora, Él va a confiar en nosotros en aquel entonces. Muy bien, muchas gracias. Sí, Buenos días para América, desde Madrid, España. Una pregunta. Bueno, más sería un razonamiento. Jesús dijo de que iba a ser entregado por uno de los 12. Satanás, digamos, perdón, en este caso, Judas, ya en el plan de Dios, estaba trazado para que cumpliese con eso. ¿No le quedó otra oportunidad que hacer eso? ¿Cómo sería esta situación? ¿Cómo entender esto? Si estuvo dentro de los 12. No estoy entendiendo lo que... Sí, recuerde que en la forma que Dios vive, Él deja que las personas hacen según su voluntad. Dios no le hizo hacer esa traición al Judas, sino que antes estaba profetizado. Judas jamás pensaba que él iba a ser la persona que iba a traicionar a Jesús. Inclusive era capaz la persona más amada de los hermanos, que él estaba más cerca de Jesús. Él manejó todas las finanzas. Él estaba más confiado de los 12. Y más responsable de capaz que los demás 12. Jesús estaba dándole toda la oportunidad de ser fiel a Él. Pero en el fin, Él estaba buscando las cosas de Dios egoístamente. Y no fueron solo Él. Todos los discípulos, según Marcos 10 y Mateo 22, todos los discípulos estaban buscando sus propios intereses. Ellos quieren estar sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. ¿Por qué? Por la fama, por el poder, por ser potente en el reino de Cristo. Todos tenían egoísmo en ese sentido. Pero cuando esto surgió, Jesús dijo a ellos, el que quiere ser el primero tiene que ser el último. El que quiere ser con más autoridad tiene que ser servidor de todos. No es potencia que Jesús busca, es humildad y servicio para beneficiar a otros, no para beneficiar a sí mismo. Judas no aprendió esto. Y como consecuencia, eso es lo que es la causa de la desilusión. Es el egoísmo. Entonces, él no pudo adaptarse a este nuevo concepto de cómo es
de cómo es Jesús. Él pensó que él iba a ser el rey y él quería todo su beneficio de un rey. Pero entonces él perdió su parte, justamente como cumplió la profecía. Ahora, de que Dios no le hizo hacerlo, pero lo hizo exactamente como la profecía dictó. Y es fácil pensar de que qué hubiese sucedido si él hubiese humillaste a sí mismo y sometiste a lo que Cristo quería. La cosa hubiese sido muy diferente. Pero recuerde que en la presciencia de Dios, Él sabe las cosas, pero no hace que las cosas sucedan como Él sabe. Como Él, en la presencia de Dios, Él no tiene que forzar a la gente a hacer lo que Él sabe que ellos van a hacer. Ellos van a decidir por sí mismos. Esa es la grandeza de la presencia de Dios. De que Él sabe la cosa que va a suceder sin que Él haga que las cosas sucedan así. No sé si me entienden. Sí. Gracias. La soberanía de Dios no compromete la responsabilidad humana. Ya. Sí, Nadie hace las cosas no hay contra su compromiso. voluntad. Nadie hace Correcto. cosas contra su voluntad. Siempre la persona hace las cosas según su voluntad, porque su voluntad revela su corazón. Amén. Bueno, mis Muchas hermanos, gracias. gracias por sus preguntas.